Bienvenidos al podcast Las 3 R's, con una invitada española, una doctora con sentido del humor, preparada, profesional, Miriam Aladib, que vive en España, tiene clínicas desde Madrid hasta Extremadura, es escritora, es conferencista, tiene manuales sobre todo para la pérdida y el duelo de la maternidad, estrategia de atención al parto normal en el servicio extremo de salud, es una mujer humanista, psicosocial. Bienvenida con este currículum tan hermoso y con esas redes sociales que me haces reír, ¿no? Porque tienes un sentido de humor muy particular y explicas tan bonito, ¿no? Y rompes estos mitos de la sexualidad, ¿no? Estos tabús, sobre todo de la mujer, de la salud de la mujer, que es el tema de hoy. Bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer. Feliz. Pues tenemos un tema importante que muchas mujeres hoy, ¿no? Tenemos miedo de preguntar, de decir, tengo comezón, me huele mal, no me siento a gusto, no me gusta lo que siento, tengo algo raro. ¿Cómo podrías hoy explicar, ¿no?, a estas mujeres que vivimos cambios hormonales, cambios naturales del cuerpo y que se manifiestan a veces con síntomas que no sabemos ni cómo explicarlos? Bueno, pues lo primero, quitarse el tabú y bueno, cuando hay algún tipo de malestar, incluido malestar en tu vida sexual, no te puedes conformar. La salud sexual es muy importante. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay mujeres, sobre todo, por ejemplo, cuando llega la perimenopausia, esas vulvovaginitis típicas por la atrofia. Lo que observo muchas veces es que hay mujeres que se conforman, bueno, pues ya está, y se van retirando de la actividad sexual, no consultan por este motivo. Y claro, esto pues lo que hace es que se va deteriorando más la calidad de vida sexual, se pueden añadir nuevos problemas. Cuando tú tienes, por ejemplo, un dolor a la penetración, por poner un ejemplo, imagínate que la causa de ese dolor a la penetración es por poner un ejemplo, una atrofia genitourinaria de la menopausia. Si tú eso no lo tratas, que es tan sencillo como recuperar ese tejido, ¿no?, de ese déficit de estrógenos, ponemos tratamiento para recuperar ese tejido. Pero si tú no recuperas ese tejido y te conformas y te aguantas, las relaciones duelen. Y si duelen, pues se va generando de forma secundaria otra serie de problemas. Por ejemplo, un vaginismo secundario, que es un exceso de tono en los músculos del suelo pélvico. Es como si la vagina se cerrara más, ¿no? Todos los músculos que rodean a la vagina se van tensando y es como un mecanismo del cuerpo de protección, ¿no? Es decir, tengo dolor en la vagina, pues me cierro, ¿no? Y entonces el plano muscular comienza a verse afectado. También con el tiempo puede aumentarse el exceso de sensibilización, es decir, cuando tú tienes un dolor crónico, ese dolor va generando alteraciones en la conducción de sensibilidad en todos esos nervios, ¿no?, que vehiculan esa sensibilidad de dolor, de malestar y todo eso. Fíjate que eso que estás platicando a mí me pasó en mi luna de miel. Yo me casé muy joven, a los 19 años, y justamente tuve muchas infecciones, ¿no?, en la luna de miel. Y llegó un momento que empezó ese problema y empecé a tener, ¿no?, esa vaginitis, y tuve que llegar con un sexólogo, ¿no?, a volver a empezar con estos tubitos, a poder aflojar, y fue todo un tema de un año de terapia terrible. Hoy sé que también utilizan mucho el Botox, ¿no? El Botox se utiliza si ya fracasamos en otras cosas, es decir, es uno de los tratamientos que están ahí presentes en el caso que ya pasemos de escalón. Es decir, el Botox lo que sirve es para relajar los músculos, pero claro, eso ya es un tratamiento cuando no es efectivo el tratamiento, por ejemplo, con fisioterapia suelo pélvico, la radiofrecuencia, es decir, antes de llegar a eso hay otros pasos previos. Una vulvovaginitis que no se trata correctamente, pues lo que va a generar es, pues eso, a largo plazo, porque claro, cada vez que tienes relaciones sexuales duele. ¿Cómo duele? Los músculos, ¿cómo responden? Se contraen los músculos del suelo pélvico. Además lo hacen de forma involuntaria, o sea, no es una cosa que tú puedas controlar. Ahora, me gustaría dividirlo en 3 etapas, ¿no? Porque yo ya estoy en la menopausia y ahorita hablamos de esto. Son 3. ¿Cuáles, diríamos, en la adolescencia, ¿no?, en los primeros años de vida sexual,
qué son las infecciones o afecciones más importantes, luego en la perimenopausia y luego en la menopausia, que hoy como tú, ginecóloga obstétrica, ves más, ¿no? Y que la gente sepa. Se ve de todo en todas las fases, ¿no? Las vulvovaginitis más frecuentes en las primeras edades suelen ser por causas irritativas, por ejemplo, abuso de salva slips, excesos de lavado, el rasurado integral. Todo esto puede generar irritación en la zona vulvar, a veces en el introito de la vagina también. Este mismo efecto irritativo puede a su vez también alterar la microbiota de la vagina, y si tú alteras la microbiota puedes hacer una vulvovaginitis por una infección, por ejemplo, por hongos. Una de las cosas importantes es que la gente entienda que todas las vaginas tienen hongos. Esto es una cosa muy curiosa, que la gente dice, ¿cómo? Cuando pasamos de un nivel de hongos, eso ya es una vulvovaginitis por hongos, ya es una infección, pero tener hongos no es sinónimo de infección, ¿vale? De hecho, muchas veces tú cuando haces una citología, que las citologías las hacemos no para buscar hongos, sino las hacemos para ver cómo están las células del cuello del útero. En algunas ocasiones el patólogo que analiza esa citología te dice que ve, aparte de que las células están bien y tal, pero que ve algunos hongos ahí. Entonces, cuando preguntamos a la mujer, ¿tienes picor? ¿Tienes síntomas? Si te dice que no, ni siquiera las tratamos, no es necesario. Por esta razón, la candidiasis no es una infección de transmisión sexual, ¿vale? Es decir, tú puedes no tener relaciones sexuales nunca en tu vida y tener una candidiasis. Y tampoco la candidiasis es algo que coges en el baño, ni que coges por ahí, ni que te entra por la vagina cuando te bañas. No, son tus propios hongos que han proliferado por la razón que sea. Por un simple antibiótico que te has tomado puede provocar candidiasis vulvovaginal. Ahora, hablando del hongo, Miriam, 2 preguntas importantes, porque muchas veces las tratan solamente con óvulos locales y no les dan algo tomado y sigue, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, la infección. O también tratan a las dos, a la pareja. Antiguamente sí que tratábamos a los dos. Actualmente, si la pareja no tiene ninguna afectación, no se trata. Ya se vio que no era necesario tratar a la pareja porque es un problema de desequilibrio de tu microbiota. No es que si tu microbiota está en equilibrio porque tengas relaciones sexuales con una persona que tenga desequilibrada su microbiota, no tiene por qué desequilibrar la tuya, ¿vale? Entonces, no es necesario tratar a la pareja, salvo si la pareja tiene síntomas también. Se puede tratar de entrada con tratamiento local, es decir, tú tienes una candidiasis y lo primero que hacemos es tratarlo con óvulos, con cremas, es decir, con tratamientos locales. Si una mujer constantemente recae una y otra vez con una candidiasis, oye, tenemos que ver qué está pasando. Las candidiasis de repetición se tratan normalmente con terapia oral, con antifúngicos orales. Se pautan de una manera donde, bueno, hay diversas pautas, como por ejemplo el fluconazol oral semanal, en fin, hay varias formas, pero normalmente ponemos una terapia más potente, ¿vale? Cuando hay candidiasis de repetición. Pero una cosa muy importante es que cuando hay candidiasis de repetición tenemos que saber qué está pasando ahí. Es decir, porque esa mujer está todo el tiempo, esa microbiota desequilibrada. ¿Qué está pasando? ¿Qué hábitos podemos cambiar? A ver si es que le esté afectando demasiado, que come mucho azúcar, que se lava muy a menudo, que utiliza mucho salva slip. Y se deja a lo mejor el calzón mojado, el traje de baño húmedo. Cuando hay tanta recaída hay que ver qué tipo de cándida es, si es una cándida albicans o si es, por ejemplo, una cándida glabrata, que se trata de otra manera y es otro tratamiento más complicado. Hay un desequilibrio de la microbiota que se llama vaginosis citolítica. Y mucho ojo con la vaginosis citolítica, porque es un desequilibrio también de la microbiota, pero con los síntomas idénticos a los hongos, es que son idénticos, empeoran antes de la regla, mejoran con la regla, el flujo es como leche cortada o requesón, pican, es decir, tú ves una vaginosis citolítica y tú ves una candidiasis y no diferencia, o sea, lo que tú ves es exactamente igual, ¿vale? Son parecidísimas en cómo se manifiestan los síntomas. Sin embargo, la vaginosis citolítica es, atención, un sobrecrecimiento del lactobacillus, de esas bacterias tan buenas que tenemos en la vagina, pues resulta
que también, como todo en esta vida, hasta el agua en exceso es mala, ¿no? La dosis hace al veneno, ¿no? Como se suele decir. Es decir, los lactobacillus son buenísimos, mantienen a raya otros microorganismos, generan un pH ácido en la vagina genial para evitar crecimiento de otros patógenos, pero si tú tienes un exceso de lactobacillus, puedes tener, por lo tanto, una vaginosis citolítica. Cuidado con estas mujeres que se hartan de probióticos, que toman probióticos para todo, muchos productos de higiene con probiótico, que los tenemos hasta en la sopa. Cuidado, porque están empezando a haber problemas por exceso de lactobacillus también. Y esto es un tipo de vulvovaginitis muy poco conocida y se llama así, vaginosis citolítica. Y eso saldría en el cultivo, ¿correcto? Es que hay varios tipos de cultivo. Si tú haces el cultivo normal que hacemos aquí en una consulta en la Seguridad Social, bueno, pues lo que hace el microbiólogo es, porque tenemos una microbiota muy rica, o sea, no va a cultivar todo lo que tienes ahí. ¿Qué es lo que va a buscar? Pues los patógenos, se va a buscar los patógenos, pero no va a cultivar lactobacillus, no va a decir, uy, tiene exceso de lactobacillus, ¿sabes? Entonces, cuidado, porque muchas mujeres dirán, pero si es que no sale nada en el cultivo. A ver, si tú tienes un flujo en aspecto de requesón que tendría que salir un hongo como una casa en un cultivo y no sale, oye, a lo mejor es que hay una vaginosis citolítica. ¿Me explico? O sea, esto hay que tenerlo en la cabeza, y es que como el tratamiento es tan sencillo, que es lavar 2 veces en semana con agua con bicarbonato, ojo, una sola cucharada en 1 litro de agua, que hay gente que se cree que porque eche mucho se le va a quitar antes y al final se pasan, ¿no? Y eso es contraproducente también. Ahora, aprovechando este tema que estás diciendo, estos lavados que usan la gente con estos jabones, ¿no?, íntimos, que me huele mal, ¿no? Y creen que tienen que hacer estos lavados y eso es contraproducente. La vagina no se lava. A ver, la vagina es el tubo elástico, ¿no? Para empezar, por si alguien no lo sabe, la vulva es lo que vemos por fuera, los labios mayores, los labios menores, todo lo que se ve por fuera, eso es la vulva, y la vagina es un tubo, ¿no? El tubo elástico que nos lleva hasta el cuello del útero, ¿no? Bueno, pues la vagina no se lava. Eso de las duchas vaginales, eso no hay que hacerlo, ni es antihigiénico no hacerlo, al revés. Es contraproducente hacer esos lavados por dentro. Por fuera, en teoría, lo que pasa es que, claro, culturalmente no tenemos esta costumbre, pero en teoría, si lavas solamente con agua, no pasa nada, ni huele eso fatal, pero lo tenemos tan metido que parece que no estás limpia, ¿no? Pero eso es una cosa cultural. En teoría, solo con agua, lavar la vulva solo con agua sería suficiente. Ahora bien, que no te sientes cómoda y quieres hacerlo con algún gel, pues que sea un producto apropiado para la zona, no vale cualquier cosa, porque la piel y mucosas de la zona vulvovaginal es mucho más sensible que el resto del cuerpo, ¿no? Ahora, de otras infecciones comunes, ¿cuáles son? Pues hay otro tipo de vulvovaginitis que, al igual que la vaginosis citolítica que hemos hablado, pasa lo mismo, está muy infradiagnosticada y cuidado que hay mujeres que la tienen, lo pasan fatal y se tiran años sin un diagnóstico por lo mismo, porque no son cosas que son nuevas, ¿no?, que se han descubierto más recientemente y no están todavía ni siquiera en los protocolos instaurados, por lo menos aquí en este país, no sé. Da muchísima inflamación en la entrada de la vagina. Son mujeres que se quejan muchísimo de dispareunia, de dolor con las relaciones sexuales, que sienten mucho ardor con las relaciones sexuales porque está muy inflamada la entrada de la vagina. Estas causan muchísima inflamación. Ahora, en cuanto a papiloma. El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual, es la infección de transmisión sexual más frecuente que hay. El 80% de la población sexualmente activa en algún momento ha tenido este virus, en algún momento de su vida. Generalmente se elimina sin pena ni gloria, no suele dar problemas, pero sí que es cierto que en algunas personas, en algún momento determinado de su vida, donde hay una disminución de la vigilancia inmunológica por la razón que sea, pueden aprovechar para dar lesiones. ¿Qué tipo de lesiones puede dar? Pues en el caso
hay ciertos serotipos que dan sobre todo verrugas genitales, tienen normalmente una evolución benigna, no se quitan así fácilmente, suelen tardar en quitarse. Podemos poner tratamiento para quitar las verrugas. No existe tratamiento para matar el virus, es decir, que tú quites las verrugas no significa que hayas quitado el virus. Por eso hay gente que dice, pero vamos a ver, si me quitan las verrugas y ahora me salen otras nuevas. Bueno, porque el virus puede ser que esté ahí y siga dando. Eso no podemos poner un tratamiento que mate al virus, ¿vale? Pero sí podemos quitar las verrugas en el caso de que queramos quitarla. Lo que menos nos gusta del virus del papiloma humano es cuando hace lesiones en el cuello del útero. El virus del papiloma humano se mide en PCR, pero en una PCR que cogemos de la vagina, ¿vale? Una muestra que cogemos de la vagina y podemos medirlo. A ver, no necesariamente hay que hacer PCR. Hay diferentes protocolos de salud. Yo te digo el que está actualmente en España, que incluso lo han cambiado, lo cambian, que no es una cosa... Por ejemplo, ahora mismo, bueno, no en España, sino en la zona donde yo vivo, porque ya te digo que lo mismo vas a otra comunidad y hacen otro protocolo. El protocolo actualmente que hay en la Seguridad Social es hacer la citología cada 3 años o bien hacer la citología y la PCR. Es muy interesante lo que dijiste, porque yo veo muchas mujeres que no saben que tienen papiloma, que no hacen la PCR, ¿sí? Y que muchos años la tienen. Por ejemplo, a mí me lo hicieron en sangre, yo nunca me lo han hecho en PCR. Entonces es interesante lo que estás diciendo, ¿no? Y que a muchas mujeres que yo he visto no les hacen la colposcopía y no saben si hay un daño en el útero. Se ha demostrado que si hacemos citologías cada más tiempo, serviría perfectamente para el diagnóstico precoz. Y serviría también otro protocolo que se puede hacer también, que sería hacer citología y la PCR del virus del papiloma humano. Si ambas pruebas dan negativas, podemos hacer la siguiente a los 5 años. ¿Es importante hacer una colposcopía, por ejemplo, en las mujeres? ¿Una colposcopía anual cada 2 años o no? A ver, la colposcopia es ver directamente con unas lentes, con unos tintes especiales el cuello del útero. Cuando sale la citología en alguna lesión premaligna, alguna cosa de estas, pues con la colposcopia lo que hacemos es verlo directamente y coger un trocito de cuello de útero y que veamos que está afectado. Por lo tanto, es un análisis más directo de lo que está ocurriendo. Otra causa de tener dolor con las relaciones sexuales es la sequedad vaginal. La sequedad vaginal puede ser por múltiples causas, por ejemplo, por uso de anticonceptivos, también ocurre durante la lactancia. La sequedad vaginal también es muy frecuente cuando llega la perimenopausia y la menopausia. En estas etapas, además, hay que preguntar activamente a las mujeres, porque algunas pues como que se callan, se aguantan y se van retirando de la vida sexual tontamente, porque oye, hasta que la sexualidad es inherente al ser humano desde que nace hasta que muere, o sea que no tiene por qué decirle adiós, ¿no? a su vida sexual. Entonces, bueno, lo que ocurre es que primero, las primeras etapas de la perimenopausia, es que comienza con sequedad vaginal. Esto se puede tratar mejor que con lubricantes, mejor hidratantes, ¿vale? Porque el lubricante tal como entra, sale. En cambio, el hidratante penetra, ¿no?, en la pared, la hace más, la vagina más jugosa, más elástica, la mantiene mejor. Pero si pasa el tiempo, esto puede ir dando lugar el déficit de estrógenos de la menopausia. Puede ocurrir que con el tiempo pasemos no solo a la sequedad vaginal, sino a la atrofia genitourinaria, ¿vale? Que consiste en que la piel y mucosas de la zona se adelgazan, el epitelio se adelgaza, se hacen menos elásticos, se pierde mucho colágeno. Y esto, claro, genera todavía más molestia con las relaciones y esa famosa vulvovaginitis atrófica. A veces se complica mucho si no la tratamos, porque esto tiene su tratamiento. Lo que pasa es que, claro, si no la tratamos, esto se va complicando. Los tejidos vecinos también se alteran. Como está muy cerquita la uretra, está la vagina y está al lado la uretra, que es por donde sale la orina.
Pues la uretra también es un tejido estrógeno sensible. El déficit de estrógeno pues también puede dar lugar a tener más tendencia a tener molestias urinarias, no solo vaginales, sino también urinarias, y generarse todo ese síndrome genitourinario donde tienes ardor, escozor en la zona, constantemente tienes síntomas que parecen cistitis, pero luego vas al médico y dices no lo tienes, tienes dolor con las relaciones sexuales, empieza a complicar con el vaginismo secundario donde se contracturan los músculos del suelo pélvico. Toda esta serie de cosas van pasando, pero todo esto tiene tratamiento y lo suyo es hacerlo desde el principio. Primero preventivo con hidratantes vaginales y luego si pasamos un punto más y nos metemos en la atrofia y todo eso, vamos a tratarla desde el principio para evitar llegar a estas complejidades donde ya el tratamiento pues a veces tiene que ser multidisciplinar. A lo mejor no es suficiente con el tratamiento ginecológico, sino que hay que dar con radiofrecuencia, fisioterapia de suelo pélvico, tratar el vaginismo secundario, incluso podemos llegar a esto de la medicina regenerativa con los infiltrados de plasma rico en plaqueta, que si el láser, que si... Colágeno vaginal que están utilizando. Bueno, muchas hidratantes tienen colágeno también. Bueno, el colágeno está muy bien dentro de una hidratante vaginal. Si tiene colágeno, pues bueno, ejerce un buen efecto, ¿no? para la salud vaginal. Pero hay que insistir que hay que hidratar la vagina cuando está seca y luego si hay dolor con la penetración, oye, vamos a tratarlo, vamos a buscar la solución. No conformarse. Gracias, doctora. Miriam, yo creo que esto es muy importante para cerrar, porque tenemos muchos temas de qué hablar tú y yo, y eres una mujer con mucha información, de mucho valor, que no nos conformemos, que mejoremos y no dejemos que esto merme nuestra calidad de vida, ¿no? Totalmente. Y tomar las riendas de nuestra salud, cuidarnos, tener toda la información y dirigir cómo queremos llevar nuestra salud, nuestras vidas, nuestros cuerpos. Esto es muy importante, tomar esa responsabilidad de ser dueñas de nosotras mismas, de cuidarnos, y quién mejor lo va a hacer que nosotras mismas, ¿no?